En el paso del tiempo, se han plasmado grandes personajes en la historia mundial que por su valentía, humildad y servicio hacia sus nobles seguidores, lograron hacer grandes cambios dentro del ámbito en que se desenvolvían. Estos, llamados grandes líderes mundiales, de distintos ámbitos, desde lo político hasta lo espiritual, siempre tienen algo en común: es servir a una comunidad para guiarlos hacia un cambio mejorable en sus vidas, pero esto no se da de la noche a la mañana. Esto se logra gracias a la lucha por muchos años para hacer un cambio rotundo. Pero, cuando llamamos a una persona líder, para poder llamar líder a una persona, siempre habrá que tomar en cuenta su visión a largo plazo y la capacidad de influencia a las demás personas. Es la que lleva la voz de mando y decidir la actuación del grupo, ya que con estos lucha por sus objetivos sin rendirse ante ninguna circunstancia. Pero existen varios tipos de líderes los cuales podemos citar: el líder espontáneo, tradicional, autoritario, democrático, liberal y carismático. Algunos tipos de líderes según el ámbito en el cual actúan son los líderes políticos, religiosos, sociales y empresariales. Pero, dentro de la historia ecuatoriana, encontramos a un líder liberal, que logró grandes cambios en una época en que los indígenas eran obligados a pagar tributos innecesarios. La educación estaba bajo el mando de la iglesia, y las mujeres limitadas al trabajo del hogar, y no podían tener ningún cargo, en donde los hombres predominaban en cualquier ámbito. Hablamos del general Eloy Alfaro Delgado, nacido en Montecristi. Ya desde muy pequeño se veía su intención por hacer cambios de vida. Un día, de pequeño soñó que lo asesinaban junto a sus amigos. Después ese sería su destino. Al crecer se olvidó de aquella pesadilla, porque empezó a soñar, y dedicó su vida a cumplir sus sueños. Ya teniendo 20 años, administraba el negocio de su padre, y al ver que los ideales de Bolívar eran atacados por extranjeros, como Juan José Flores, o tiranos como García Moreno. Al ver con indignación esto, utilizó el dinero de los sombreros para así iniciar su primera revuelta liberal, que daría comienzo a una historia que marcaría la mente de los ecuatorianos hasta este entonces. Ya el 5 de junio de 1864, el ecuatoriano más grande comenzaba su lucha, rebelándose a un país donde terratenientes serranos y empresarios costeños gobernaban un pueblo analfabeto. Con 21 años estaba al frente de las montoneras campesinas y chápulos. Para combatir el gobierno de García Moreno, que daba más privilegios a terratenientes e incluía a la Iglesia Católica en el mandato. Él nunca se graduó de la universidad, ni vivió en el extranjero, por eso sus opositores no podían dejar que una persona así pretenda la presidencia ecuatoriana. Porque tenía que ser católico, tener grandes propiedades de gran valor, y tener rentas. Él lo sabía, por eso en sus tiempos libres se puso a estudiar filosofía e historia latinoamericana, ya que al trabajar con su padre viajaba mucho con la venta de los sombreros de paja. En sus tiempos libres leía mucho. Tiempo después estaba preparado y listo para ponerse a prueba, pero el pueblo lo amaba por otra razón más sencilla. Era uno de ellos. Encontró a sus colaboradores en haciendas, campos, en las calles urbanas y talleres, ya que desde esos lugares se encontraba el verdadero Ecuador. Sus constantes luchas para conseguir la revolución liberal los llevó a muchos exilios fuera del país. En 1889 buscó consolidar lazos con otros radicales de diferentes países, visitó Perú, estuvo en Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Nueva York.
afirmó su relación con estos líderes, se lograron alianzas para instaurar gobiernos de avanzada. Esos años marcaron grandes sacrificios para el viejo luchador, en el cual cayeron miles de montoneros que lucharon con él. Su esposa, una gran mujer panameña, sufría ya que fue perseguida y arrestada por Ventimiglia, pero Alfaro perseveraba ante eso. Ya en 1895 sucedió un hecho bochornoso, en el cual Luis Cordero, presidente del Ecuador, autorizaba a Chile para que usaran nuestra bandera en un negocio con Japón, afectando la soberanía y la dignidad nacional. El gobierno fue desconocido. Alfaro y los radicales trazan una estrategia desde afuera. Forman tantas juntas revolucionarias como fueron necesarias para acorralar la burguesía de Guayaquil, que querían imponer un nuevo presidente de la Argolla. La primera junta revolucionaria en promulgar la jefatura suprema de Alfaro fue la de Choni mediante una proclama emitida el 5 de mayo de 1895. Siguieron las de Vinces, Santa Rosa, Olmedo, Bagá, Machala y otras. El pueblo de Guayaquil se levantó y la burguesía tuvo que aceptar la victoria de los radicales. El 5 de mayo de 1895 se proclama el triunfo del alfarismo. Alfaro asume después de ganar el combate de Catazo en Riobamba. Estuvo en el poder hasta 1901, para volver en 1906 y estar 5 años hasta 1911. En uno de sus viajes, Alfaro volvía de Panamá. Dejó esposa e hijos para emprender la revolución, pero su buque fue hundido. Ocurrió en las costas de Jaramillo. Se corrió la voz de que Alfaro había muerto, y enseguida las fuerzas de Camaño iniciaron la pacificación del país. Una anciana lo salvó de ahogarse, mientras amigos y partidarios eran asesinados. Alfaro estaba vivo, pero había sufrido otra derrota. Varios años de exilio lo sufrió en Panamá, planeando siempre volver y retomar la revolución liberal en el Ecuador. En ese lapso los liberales moderados habían pactado con conservadores y burgueses para detener el avance del alfarismo. Alfaro retornó al país en 1911 e intenta mediar en una tensión interna, pero es traicionado y llevado preso por el gobierno de Freire Sandumbile y por Leonidas Plaza, quien era el jefe militar. Hubo crueles enfrentamientos, y el general Alfaro no puso resistencia. Estaba agobiado por los años, y harto de saber que la magna obra del ferrocarril era tan grande como el odio de sus opositores. Había comenzado el año de 1912, y el viejo luchador fue apresado en Guayaquil, con la plana mayor del liberalismo radical. Capturados y llevados irónicamente en el ferrocarril que construyó Eloy Alfaro. El 28 de enero de 1912, los presos fueron llevados a Quito en una celda del penal García Moreno, mientras afuera hacían guardia los batallones Quito y 82. El general, ya viejo pero firme, permanecía firme en su celda. Mientras, en las afueras ocurría un enfrentamiento entre los batallones y policías que hacían guardia. Como que habían recibido una orden que no sabían si ejecutarla. En ese momento el general pide un cajón, que no le llevaron. Ya él sospechaba lo que estaba por suceder. Se quedó de pie en su calabozo, que tenía la puerta abierta, mientras un silencio ensordecedor invadía el lugar. Cuando, un soldado con fusil en mano, apuntó a la cabeza del general y disparó un balazo en el cráneo, lo que le ocasionó una muerte instantánea. Lo lincharon, su cuerpo fue sacado y desnudado en la calle. Fue arrastrado por el pueblo, su cadáver fue llevado al Parque del Elegido. Mientras Alfaro proclamaba sus últimas palabras, la libertad no se implora de rodillas, se conquistan los campos de batalla. Mientras era incinerado el 28 de enero de 1812, nadie ayudó a Alfaro. Su cuerpo fue levantado por la policía, que impidió que su cuerpo sea recogido por 3 sacerdotes, que por orden del arzobispo de Quito fuera llevado al cementerio de Tejar. Lo que quedó de su cuerpo incinerado fue feriado. Pero, Alfaro nos deja un importante legado, que con sus obras sigue vigente hasta el día de hoy.
glorias de Alfaro, ese nombre del viejo luchador, que nos dio bienestar, nos dio amparo, enalteciendo la historia de Ecuador. De la costa a la sierra hasta el oriente, las cadenas del yugo libertó. Recordemos a ese gran presidente que hizo patria aunque la envidia lo inmoló. Recordemos a ese gran presidente que hizo patria aunque la envidia lo inmoló. Y ya es hora que el pueblo reclame un patriota como Alfaro lo fue, un patriota que luche y proclame beneficios que el pueblo no ve, beneficios que el pueblo no ve. Recordemos al gran Eloy Alfaro, sus ideales, su emblema liberal, y ojalá venga así un hombre preclaro a ocupar el sillón presidencial. Queremos un presidente que gobierne con el pueblo, pero un presidente que cumpla sus promesas, e igual que Alfaro logre el engrandecimiento nacional. Recordemos las glorias de Alfaro, ese nombre del viejo luchador, que nos dio bienestar, nos dio amparo, enalteciendo la historia de Ecuador. De la costa a la sierra hasta el oriente, las cadenas del yugo libertó. Recordemos a ese gran presidente que hizo patria aunque la envidia lo inmoló. Recordemos a ese gran presidente que hizo patria aunque la envidia lo inmoló. Y ya es hora que el pueblo reclame un patriota como Alfaro lo fue, un patriota que luche y proclame beneficios que el pueblo no ve, beneficios que el pueblo no ve. Recordemos al gran Eloy Alfaro, sus ideales, su emblema liberal, y ojalá venga así un hombre preclaro a ocupar el sillón presidencial. No hay duda, hermanito, que los tiempos pasados fueron mejores. ¡Viva Alfaro! ¡Viva! cielo cubre de inmensidad del viento